La mayor angustia que tiene el trabajador mexicano es que nunca recibe sueldo moral. Dos, y que nunca tiene seguridad de trabajo. El mexicano de naturaleza simpático, es alegre, es dicharachero, es amable. Es alegre el mexicano. ¿Por qué? Detrás de un escritorio burocrático o detrás de un mostrador que vuelve otro, no sé, se protege simple y llanamente porque no tiene seguridad de trabajo. Un perrito cuando siente temor, cuando siente miedo, se pega los dientes, se avienta la mordida y nosotros en esencia somos animales. Y por eso, como no tenemos seguridad de trabajo, siempre estamos a la expectativa, siempre estamos con temor. Y eso es lo que hace improductivo a este país, que no tenemos seguridad de trabajo. Me van a decir, bueno, que usted nunca corre a gente. Nosotros tratamos de no comer a nuestra gente porque la contratamos como si fuera a adoptar un hijo. Al cual tienes que educar, tienes que formar, tienes que hacer crecer para que él sea un individuo útil. Porque los trabajadores, señores, no son un crimen que lo usan cuando lo necesitan y lo tiran cuando ya no lo necesitan. Pues así cualquiera puede ser empresario. Es una verdadera responsabilidad social el ser empresario. Pero a pesar de eso, muchas veces pero de vez en cuando tenemos que comer gente, pero siempre la comemos simplemente por 5 motivos. Uno, porque llega muchas veces tarde de tiene la culpa, porque falta mucho, porque se robe algo, no hay perdón, porque llegue tomado o drogado. Quinto, porque deja valiosísima información y Yakult a Chavito. También lo que carece el trabajador mexicano es que nunca recibe sueldo moral. Nunca le dicen, oye, qué bien hiciste. Luis, qué poder de convocatoria. A ver, te benefician los proveedores. Oye, qué bien te ves, y a los es el sueldo moral que tanto habla, qué bonita, qué hermosa responsabilidad con eso de como que día. Ese es el sueldo moral que tanto local necesita nuestra mente. Después de trabajar muchos años en México, después de estar de dirigencia en muchas instituciones, después de señores, de que lo que más desee, de lo que más hambre tiene el mexicano es que se le proporcione sueldo moral, que le digan únicamente te felicito, oye, ¿cómo sigue tu mamá? ¿Está bien? ¿Te apoyo? Plantea tu problema, adelante, vas a salir adelante, no te preocupes, ese es el sueldo moral que tanto desea tener el trabajador mexicano, porque nunca los sueldos son motivadores. Vaya alguien que está contento con el sueldo aquí que le va a llamar. Y si la demanda es que aquí está tu patrón. Los sueldos nunca motivan a la gente. Cuando le suele, no hay que vamos a trabajar en la pelota, vamos a trabajar comprando aquí, feliz de la vida. Pero no ves, me acostumbro a este sueldo, hasta el ya me hace falta. De acuerdo con este tipo de servicio de trabajo, como no hay que hacer ese cuello, a mí me pagan mucho menos. Yo me estoy pegando en el tercer turno y me pagan muy poquito. No sé si me pagan más de la caída del patrón o no, ni hacia agregar ni agregar nosotros nuevamente. Por eso, los sueldos nunca motivan a la gente. Lo que motiva a la gente es el sueldo moral. El otro consejo para los empresarios es que el proveedor es mucho más importante que el cliente. El proveedor es mucho más importante que el cliente. Pague bien al proveedor, cuando venga la lana, lleguen a cenar, lleguen a comer, que se vaya
porque no que cuando llegue le dice nada. Oye, haz una firma, quita tu cheque, pero haz una firma. Vete en la tarde, él tiene que venir en la tarde entre las 4 hasta las 7, esperando el tren de su cheque, a las 7 de la noche le dice, sí, aunque no va a llegar a ese firma de cheque, pero mañana en la mañana regresemos inmediatamente. El pobre profesor se tiene que quedar toda la noche en algún hotel soñando con su mamá y con su abuelita. De la mañana siguiente le dice que no va a llegar a la ciudad, no te va a poder dar el cheque, pero no te preocupes, te lo vamos a mandar por tarjeta, por DHL y le mandamos un sueldo. Cuando lo necesitemos y le estemos hablando por teléfono a Monterrey, oye, desde hace 10 días, 15 días que te mandé pedido por fax y no me ha llegado nada. ¿Cómo que no me ha llegado? Si yo tengo mandado por un año de cosas. Estaba la marina, ya manden todas estas porquerías que nosotros nos acabamos de jalar. Te mandan lo peor. Te mandan lo peor después. Estás acá. Ay, ¿por qué se bajaron las ventas? Porque están vendiendo menos que el año pasado. Pregúntame, amigo, ¿cómo has tratado con los problemas? Miren, el último consejo ya nos da bien claro, que ya que dos conferencias salieron en una sola tarde de Valladolid, de verdad. Bueno, en la vida, como en la naturaleza, hay una primavera, un verano, un otoño y un invierno. Y todos vamos a llegar al invierno de nuestra vida. ¿Han pensado ustedes cómo quieren llegar al invierno de su vida alguna vez? Ojalá lleguen con ese librito de cada 21, cada 22, todos tranquilos, con seguro, para que cada amanecer, dedicándose a su hobby, y no como llegan muchos de nuestros ancianos en México, con una mano allá y una mano atrás, endeudados, tristes, enfermizos y sin dinero. Pero es que nadie les enseña que va a venir el invierno de la vida. La primavera para los japoneses es desde cuando uno nace hasta los 20 años, donde hay que crecer física, moral, intelectualmente, a todos los niveles. Si tú partes un plátano de forma perpendicular y lo observas, vas a ver que está dividido en 3 años, todos parejos, todos iguales. No hay uno que sea más chico que el otro. Y así deben de crecer en lo físico, en lo moral y en lo intelectual. Ustedes ven, la cámara está muy pendiente. ¿Qué quieren ver? Ya. Bueno. Ya tengo que comprar, ¿verdad? ¿Sí? Hay que tener física, moral, pero probablemente con tanta revista de pornográfica, con tanta novela, con tal de drogas y todo. Creo que lo físico es lo más importante. Y es por ello que los jóvenes se van al gimnasio a que les hagan bolas en los brazos, en las manchas, en las brazos, en las pantorrillas, que abren la camisa, se levantan la mano y andan presumiendo con identidad y todo para ver. Claro que esto llama mucho la atención a las chicas que les vienen a tomar una taza de café, pero las chicas de la actualidad no son nada tontas. No se acaban de tomar media tacita de café y ya están en la que el glucógeno que tienen frente tiene todo el foco vacío y le mandan bodas donde la teoría de que no hay fuerza. Se ganan las necesidades. El verano de los 30 a los 40, donde los árboles pueden ser colorosos, la flor, la fruta, tú también, el ser humano cuando se casa, cuando tiene hijos, cuando puede trabajar en 32 horas, 5 días, ven todo como quiera. Pero después viene el otoño, de los 40 a los 60, donde los árboles empiezan a cambiar de color sus hojas y poco a poco se va